Bueno, muy bien. A continuación vamos a ver cómo se organiza una sesión de clase desde la plataforma. En primera instancia tenemos que identificar un tema nuevo en el que nosotros vamos a ingresar cada uno de los elementos que corresponden al tema o a la sesión de trabajo que vamos a desarrollar. Cuando ya identifiquemos el tema nuevo, en este caso ya dispusimos un nuevo espacio, activamos inmediatamente la edición y esa edición nos va a dar en una primera pestaña inicial, como la están viendo aquí en este momento, la edición para que podamos poner el título de la sesión de trabajo. Fíjense que acá en la parte izquierda, debajo de donde dice resumen de tema, dice utilizar el nombre de sección por defecto. Cuando ponemos esto así no nos deja editar el nombre particular de la sesión. Preferiblemente se inhabilita este nombre por defecto y se le da nombre propio a la sesión. Por ejemplo, yo puedo decir sesión 1. Entonces ahí escribimos el nombre de la sesión. Ese nombre de la sesión. Usualmente dentro de ese primer cuadro que aparece de información de título, yo siempre pongo un objetivo de formación, ¿sí? Y ese objetivo de formación va a describir la acción central desde la cual yo voy a desarrollar un proceso formativo en la sesión de clase. Escribo el objetivo y guardo. E inmediatamente el pantallazo principal me va a decir título, cierto nombre de la sesión. Aquí puedo decir, por ejemplo, introducción a la epistemología o digamos genealogía de las disciplinas, etcétera, de acuerdo a los temas que yo esté desarrollando, o si bien estoy desarrollando problemas para el aprendizaje, entonces le pongo la pregunta encima en el nombre de la sesión y desde allí escribo la acción. Seguidamente, pues entonces yo voy a ingresar acá una actividad o un recurso. La actividad o recurso que yo voy a señalar acá es una etiqueta, ¿sí? ¿Y por qué una etiqueta? Porque aquí es donde yo voy a señalar el nombre de cada una de las secciones que tiene esta sesión de trabajo. Entonces, en esta etiqueta, como un primer paso, un primer momento, pongo fundamentación teórica. Como quiero que se note esa etiqueta, que se resalte, entonces la pongo en negrilla. Usualmente se deben utilizar eh, colores sencillos, no tan rimbombantes, preferiblemente en un rojo, porque el rojo señala ya una advertencia, tiene una connotación semántica diferente. Inmediatamente yo pongo el título, puedo señalarlo incluso en cursivo para que se vea como un título, uno de los momentos que va a caracterizar la sesión de clase. Muy bien, en este momento de fundamentación, ¿qué voy a diseñar? Voy a introducir, ahora vuelvo a señalar y escojo dentro de las actividades, escojo una lección. ¿Por qué escojo la lección? Porque la lección me permite eh, incluir varias secciones de información y de interacción de acuerdo a lo que yo necesite y no empezar a poner páginas individuales por cada tema. ¿Por qué? Porque se satura la parte gráfica, la parte de la sesión termina saturándose de tantos contenidos que al final son varias informaciones. Vamos a centralizar desde la lección los contenidos de un momento de fundamentación. Fíjense que acá nos da toda la estructura de programación de la lección. ¿Cómo empezamos? Primero vamos a darle nombre a la lección. Entonces le voy a poner acá simplemente como un referente, lección de fundamentación. ¿Listo? La llamo así porque estamos probando una lección. Cuando me dice límite de tiempo en minutos, generalmente yo como
como recurso, como actividad, no le doy tiempo porque el estudiante puede revisarlo en cualquier momento y si le limito el tiempo, entonces voy a tener que estar habilitándole cada rato la lección. Prefiero no habilitar ese contenido. Ahora, si la lección implica que se lea dentro de un tiempo y un espacio determinado como una secuencia de aprendizaje, pues la habilitamos y ponemos tiempo, una hora, media hora. Pero eso cuando tengamos los recursos suficientes para hacerlo. Que bueno, que estas lecciones pueden habilitarse en tiempos específicos. Puedo decir, por ejemplo, desde el 7 de abril hasta el 30 de abril. Listo. Todo lo que pase de esa fecha, en estas horas que señalo acá, por ejemplo, las 8:40, o puedo señalar desde las 0 horas del 7 de abril hasta las 0 horas del 30 de abril, en esa misma fecha va a quedar programada la lección y después de eso se deshabilita. Pero como digo, usualmente no lo hago porque termino limitando la participación. Ahora bien, si la lección requiere una calificación, si el estudiante va a ver la lección ahí para demostrar un dominio, demostrar que hizo, revisó una información, que hizo una consulta, yo le pongo una calificación que puedo graduarla entre escala decimal de 0 a 5, o bien si solo quiero presentarle un recurso informativo, no le doy calificación. En este momento no le damos calificación. ¿Es una lección de práctica? No. Entonces aquí, por ejemplo, la información queda por defecto. Puntuación personalizada, no es necesario. Se permite volver a tomar la lección, el estudiante debe tomar la lección permanentemente, entonces le decimos sí. Mostrar puntuación acumulada, no es necesario. Y lo demás de esta parte de opciones de calificación la dejamos por defecto, o sea que no lo movemos. Control de flujo, permitir revisión al estudiante, claro que sí. Mostrar botón de revisar, no es necesario, cierto, porque es un botón que aparece generalmente abajo, me dice la revisión. Y abajo decimos mostrar retroalimentación por defecto, tampoco, esto queda por defecto. Vamos a poner una barra de progreso y más adelante vamos a ver por qué. Generalmente cuando ponemos contenido en una pantalla, para no estar bajando el cursor, ella misma nos da una barra lateral que nos permite movilizarnos tranquilamente dentro del escenario de la sesión. Y mostramos el menú de la izquierda, necesariamente sí. Le damos sí porque necesariamente tenemos que ver qué es lo que hay en todo el contenido de la sesión de fundamentación. Bueno, como esto es una secuencia de aprendizaje, yo debo señalar si esta lección que yo estoy poniendo depende de otras. Aquí tengo unas anteriores. Yo digo, bueno, si quiero que se haga una secuencia, pues lo usual es que yo lo enlace con otras actividades. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Decir, por ejemplo, es de la última, dependiente de la última. ¿Por qué? Porque si el estudiante no ve esa sesión precedente, no puede continuar. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, yo le puedo poner un porcentaje de si hay una calificación en cada una de las lecciones. Yo puedo decir, si cumple con el 70%, lo pongo acá, el estudiante puede continuar con esta lección. En este caso, como no voy a exigirle participación, sino que le voy a dar una información, pues la dejo por defecto y no le activo esta condición. Estos son condicionantes, cuando yo hablo de dependiente de, y yo aquí le pongo ninguno, para liberarlo de la molestia del estudiante de que tenga que consultar la anterior. Solamente esta es una prueba, entonces más adelante ustedes podrán a criterio señalar las condiciones. Bueno, aquí aparece entonces en la lección, le dice usted qué desea hacer primero. Vamos a poner, como es una página informativa, vamos a poner una página de contenido. Dice añadir una página de contenido y me va a abrir de una vez el editor de contenido. Aquí va a aparecer una primera pantalla. Ese es el número, yo siempre las numero porque establezco ahí una secuencia. En la secuencia yo digo, bueno, reflexión inicial. ¿Por qué reflexión inicial? Porque en la reflexión inicial generalmente yo establezco un momento de estimulación hacia el aprendizaje. Y usualmente también, pues, en lo personal, yo utilizo un video de referencia.
Este video lo va a reproducir el estudiante de manera autónoma, pues esto ya es un trabajo asincrónico, es decir, lo hace cuando él lo considera necesario. Yo selecciono el video, por ejemplo, estamos hablando de un tema de epistemología, digo, aquí está el video que yo voy a señalar, ¿sí? No lo vamos a reproducir en el video, lo tenemos señalado. ¿Qué hacemos con el recurso? Vamos a buscar el código y lo buscamos es aquí, en este elemento que dice compartir. Y no vamos a poner la dirección URL porque no nos va a salir el recuadro, sino que nos va a enviar directamente a la página de YouTube. No queremos esa interrupción. Entonces lo que ya yo hago aquí es, dentro de este listado que me aparece acá, ¿cierto?, de opciones para publicar, yo no señalo ninguno, porque si por ejemplo si le pongo mostrar sugerencias me muestra todos estos videos. No quiero que me muestre videos cuando me lo reproduzca. Queda todo esto sin seleccionar. Selecciono el código HTML que caracteriza la ruta del video y me voy directamente. ¿Qué hago yo acá? Aquí dice edición, ahí viene el recuadro, editar código HTML. En este código HTML lo que yo hago es ponerle un sitio. Para ponerle un sitio voy a poner las X como en un mapa. Digo, bueno, donde encuentre esas X voy a poner esa dirección, pero pongo el editor HTML y aquí lo encontramos. Inmediatamente pongo el editor HTML, cojo las X y las reemplazo por el código que acabé de copiar, las pongo y digo actualizar, e inmediatamente me aparece el video, ¿sí? Como estoy en una secuencia de contenidos, voy a poner aquí abajo donde dice contenido 1, en el 2 no es necesario, contenido 1, voy a decir punto número 2, digo generalmente yo hago una lectura de referencia. Como estamos en fundamentación, digo lectura de referencia. Esta página tiene que dar un salto, es decir, cambiar a otro contenido. Le pongo siguiente. Y en las demás contenidos lo dejo, fíjense que aquí dice página siguiente, página siguiente, página siguiente. Le digo guardar. A esas las dejo por defecto. Muy bien. Guardar. Guarda la página, ya tenemos la reflexión inicial. Y a cada sección le voy añadiendo una nueva página de contenido. Y repito la información. ¿Sí? 2. Le pongo lectura de referencia. Y aquí en lectura de referencia identifico, generalmente utilizo yo un SlideShare, ¿cierto? Y en SlideShare identifico la lectura que yo necesito. ¿Sí? Busco la lectura, por ejemplo, teoría del conocimiento. Inmediatamente me la indexa ahí. Abro. Aquí aparece una lectura. Como en el buscador es dinámico. Y aquí aparece bueno, este es un ejemplo. Obviamente que más adelante estableceremos criterios para seleccionar los recursos. Se recomienda que se revise muy bien el material porque hay material que no es aconsejable. Digamos que nosotros hemos seleccionado bien el texto y siempre nos va a dar, vamos a buscar siempre el código HTML, lo que llaman el indeed, y lo copiamos. Aquí aparece la dirección, ustedes la ven en la parte superior del buscador y le digo copiarla. La he copiado, exactamente hago lo mismo. Yo le escribo acá con la consigna o una instrucción: lee atentamente el siguiente texto. Exactamente igual como hicimos con el video, lo ubicamos acá y le damos un código. Ponemos el sitio donde vamos a poner el recurso, cambiamos las X, pegamos la ruta del recurso y aquí nos va a aparecer inmediatamente la lectura sin tanto marco. Nos va a decir simplemente aquí está el recurso e igual. Entonces pongo el recurso de referencia
Al final, contenido 1. Recuerden que abajo nos sigue buscando el flujo de la lección, nos va llevando al siguiente nivel. Escribo 3. En la parte de fundamentación yo busco análisis de conceptos. Pueden ser conceptos, pueden ser procedimientos, como ustedes quieran, dependiendo de los componentes de formación. Nuevamente, página siguiente, que es lo que me pide el contenido 1, lo demás está por defecto, no muevo nada y le doy guardar página. Siempre ahí en esa parte voy al siguiente nivel. Y por último, como estamos en una sesión de trabajo, escribo acá añadir otra página de contenido y pongo 3. Entonces aquí escribo análisis de conceptos. En este momento de análisis, ¿qué hago yo? En este momento lo que yo hago es poner un recurso, porque dentro del aula de clase yo lo voy a activar. Yo puedo utilizar, ahí es donde yo utilizo las famosas, lo que se conoce como las diapositivas. Estas diapositivas son simplemente elementos informativos, ¿sí? Y en esos elementos informativos yo establezco recursos para poder explicar de otra manera, de una manera más dinámica, los contenidos que están siendo expuestos dentro de la sesión. Entonces aquí pongo atento al siguiente recurso, y recuerden que la dinámica es poner los códigos HTML ahí. ¿Para qué? Para que solamente quede el recurso y no me genere marcos ni nada por el estilo. Bueno, digamos que en esta misma página yo encontré, yo subí un recurso, ¿sí? Bueno, voy a utilizar un recurso mío, pues para que lo hagamos más justo. Uno de esos recursos son los mapas conceptuales. Yo acá tengo en Spicy Nuts, que ese es un software libre que me permite crear recursos de mapas mentales. Esa es, ya tengo una cuenta. Más adelante en los recursos ya miraremos bien cómo se hace. Y aquí tengo los recursos que yo ya he creado, ¿sí? Bueno, en uno de esos recursos yo tengo un recurso llamado el problema del conocimiento, y lo voy a visualizar, ¿sí? Visualizo el recurso, me lo abre, ¿cierto? Y tan pronto me abre el recurso voy a buscar el código en bit para ingresarlo aquí. Recuerden que lo hacemos por editor HTML, como dice acá, ¿sí? Inmediatamente ya me abrió, ¿sí? Entonces busco nuevamente el código, el inbit o código HTML, ¿sí? Bueno, aquí aparece el código HTML que yo necesito. Bien, señalo el código HTML normal. Este código, ustedes preguntan, bueno, ¿para qué sirve este código? Es para que yo pueda ingresar el recurso solo desde la dirección donde se encuentra, y me va a salir única y exclusivamente el recurso, no me va a salir nada más. Actualizo y aparece el recurso, ¿sí? Como aquí termina esta parte de fundamentación, escribo en descripción 1, en contenido 1, escribo fin de la lección. Listo, escribí fin de la lección. Aquí dice, bueno, fíjense que ya apareció el recurso. ¿Vamos a esta página? No, vamos al fin de la lección. Aquí se acaba todo, hasta aquí recorremos la lección. Lo demás recuerden por defecto y le doy guardar. Muy bien, cuando ya le he dado guardar, aquí aparecen todos los contenidos que tiene la lección. Y queremos verlos, muy bien, vamos a verlos. Este editor solamente va a aparecerle aquí al docente con permiso de edición. Los estudiantes no van a ver este editor, ¿sí? Bueno, inclusive fíjense que a la izquierda en el menú de lección aparece cada uno de los recursos que yo he ingresado, de manera que no tenga que desperdigarlos o
esparcir todos estos recursos, digámoslo así, dentro de una página de la sesión, sino que acá mismo encuentro todos los recursos para utilizarlos en clase. Bueno, que a mí en la edición me dice, yo digo, bueno, quiero dentro de esta lección, si el pelado está viendo unos contenidos, por ejemplo en la lectura de referencia, después de la lectura de referencia quiero que el pelado haga una pregunta. Entonces aquí me va a aparecer el tipo de pregunta: opción múltiple, ensayo, emparejamiento, numérica. Y yo, bueno, la más común que nosotros utilizamos es un ensayo, o también una de selección múltiple, cualquiera de las dos, ¿sí? Utilicemos la de ensayo. Le digo añadir la página. Título de la entonces aquí el título de la página, le digo yo, momento de construcción de conocimiento, por darle un nombre sencillo. Bueno, no parece tan sencillo a la final. Y entonces escribo la pregunta: ¿en qué consiste epistemología? Bueno, esta es una pregunta supremamente sencilla. Voy a la página siguiente. La puntuación que yo le voy a dar es, dependiendo de la escala, yo le voy a poner, si es una sola pregunta, le voy a poner 5. 5, ¿sí? Obras, y son varias preguntas que yo involucro, entonces les doy, si hago 5 preguntas, pues le doy puntuación de 1, si hago 10 preguntas, le doy puntuación de 0, 5, etc. Y la guardo. Bueno, entonces aquí va a aparecer previsualizar. Fíjense que en el menú solamente me aparecen 3 componentes, porque la pregunta va a ser el paso obligado a otro contenido. Entonces dice, lectura de referencia. Muy bien. Una vez ingresada la pregunta, nosotros podemos ver que en el flujo de la lección, que en este caso estamos en una lección de fundamentación, cuando el estudiante usualmente le da clic al siguiente tema, le va a aparecer la pregunta y la respuesta. El estudiante entonces dice, no, yo hoy no voy a hacer la pregunta, entonces, o no quiero hacer la pregunta. Inmediatamente le sigue dando acá abajo en subir la información, en submit, continuar. Resulta que no se ha dado la respuesta, y como esto es una secuencia, si el estudiante no responde a la pregunta, evidentemente pues no le va a permitir continuar con la lección. Dice continuar, lo va a devolver otra vez a la respuesta. Entonces el estudiante dice, bueno, me tocó responder la pregunta, y pone acá respuesta de la pregunta. Digamos que para obedecer al requerimiento que le hace la lección. Inmediatamente la ingreso, me permite continuar con el siguiente momento de la lección. Cuando ya termino acá, entonces por ejemplo acá digo en análisis de conceptos, yo utilizo el recurso. Fíjense que este es un mapa de conceptos, eso más adelante lo vamos a ver. Esto simplemente es como para picar un poquito la curiosidad de ustedes, que espero se dé la oportunidad de que podamos también aprender y no, más que aprender a utilizar, porque yo creo que ya se conocen estos recursos. Entonces aquí por ejemplo este recurso es muy versátil, me permite disponer de una manera muy sencilla de maneras de presentar la información. Esto lo utilizo yo en clase para exponer temas, y me desprende un poco del tradicional PowerPoint, que me llena de contenido, que utilizo demasiado texto, demasiado discurso, y el estudiante nunca lee. No, esto también me hace proyectar la información de una manera dinámica, visual, como complemento a la información que usualmente yo conozco del tema. Entonces, este es uno de los recursos. Muy bien. Y cuando ya termina la lección, el estudiante puede decir, bueno, ya terminó la lección, y automáticamente me da la noticia, muy bien, ha llegado al fin de la lección, y voy al curso. Y aquí
tengo ya la estructura de una lección de contenido propia de una sesión de trabajo. Puedo incluir actividades, ¿sí? Actividad, por ejemplo, como una tarea, que ustedes ya la conocen, o subir, por ejemplo, un archivo, ¿cierto? Las tareas pueden ser de subir archivos, etcétera, dependiendo del caso. Un cuestionario, por ejemplo, una encuesta, o un foro, cualquiera de esos. Pero ese es otro momento dentro de los cuales vamos a desarrollar próximamente nosotros otra sesión de trabajo. Por ahora, pues esto es la información que les quiero compartir respecto de cómo diseñar una lección dentro de la cual se establezca una sesión de trabajo. Desactivamos la edición para normalizar el curso de la sesión de trabajo. Y fijémonos cómo queda finalmente una sesión de trabajo. Fíjense acá en epistemología, componente epistemología, yo voy al curso en general, ¿cierto? Los contenidos generales de los cuales inicialmente el estudiante siempre va a estar enterado, ¿cierto? Como ya les he comentado a algunos de ustedes. Y acá, fíjense que aquí ya empezamos a establecer los módulos. El módulo de primer corte tiene 2 unidades. Y en esas 2 unidades que ustedes pueden ver arriba, tenemos la unidad 1, que ya trae un tema del curso. La unidad 2, que sigue una secuencia de contenidos, ¿cierto? Miremos entonces, por ejemplo, acá la unidad 1, bueno, aproximación al concepto de epistemología. Fíjense que aquí hay unas barras laterales que me señalan de dónde vengo, si me quiero devolver, o hacia dónde puedo continuar, ¿sí? Y aquí ya tenemos una sesión terminada de contenidos. La fundamentación que ustedes acabaron de ver, ¿cierto? Página de contenido, el estudiante de lectura de referencia, los análisis de conceptos, etc. Esto ya lo conocen ustedes muy bien, ¿sí? La lección. Vale. Me devuelvo otra vez a la unidad 1 y digo, bueno, aquí establezco las actividades y pongo actividades, por ejemplo, actividad 1, digo cuestionario, y me permite ver las preguntas que yo hago, ¿cierto? Aquí me muestra, por ejemplo, un tipo de cuestionario que responden los estudiantes. Es una pregunta abierta, como les había señalado. Este va aparte en la actividad. ¿Por qué va aparte? La tengo como actividad aparte, ¿por qué? Porque es un proceso independiente. Hace parte de la sesión de trabajo, pero aquí es un momento específico de las sesiones de trabajo que yo desarrollo, ¿sí? Finalmente aquí, por ejemplo, he puesto un elemento de evaluación de competencias, ¿sí? Que es un cuestionario muy sencillo de selección múltiple, por ejemplo, ¿sí? Y aquí encontramos cómo se visualiza, por ejemplo, un tipo de cuestionario. Aquí nos da de emparejamiento, ¿cierto? ¿Sí? Y acá de selección múltiple. Y pueden ustedes darse cuenta de cada uno de los elementos que se ponen en este tipo de espacios de mostrar las competencias. Estas son secciones que yo he establecido como para evaluar el desempeño de los estudiantes en cada una de las sesiones de trabajo, ¿no? Independientemente de eso, pues entonces cada uno de nosotros es libre, obviamente, ya de disponer en su metodología esas sesiones que contienen. Recuerden que en un módulo de trabajo, ¿cierto? Deben tener en cuenta las sesiones en las que se va a subdividir los momentos de trabajo, si van a ser por problemas o si van a ser por temas, dependiendo del manejo pedagógico y el metodológico que establezca el docente al iniciar el curso. Pero eso debe quedar establecido de manera clara y concreta. Muy bien, esta es grosso modo la manera de establecer los contenidos, ya los hemos visto. Entonces les invitamos a seguir en la próxima lección. Nosotros vamos a ver lo que es el uso y selección de recursos.
para estar muy atentos del tema. Muchas gracias.